Hola sexto año, en esta nueva clase vamos a repasar un poquito y a aprender a realizar algunos gráficos de funciones racionales. Hasta ahora nosotros lo que hicimos fue aprender el concepto de límite, aplicar el límite para el cálculo de asíntotas de distintas funciones, en especial de las funciones racionales, y lo que vamos a hacer ahora es aplicar todo eso para poder una vez dada la función y calculadas sus asíntotas, poder graficarlas. Entonces, como yo dije, vamos a ver el gráfico de funciones racionales, pero no de todas las funciones racionales. Vamos a ver el gráfico, en especial, de aquellas funciones racionales que se llaman homográficas, que algo ya vieron a principio de año, y de funciones racionales que las vamos a llamar así, rectas con problemas en su dominio, que cuando les muestre en realidad cómo queda su gráfico, van a terminar de comprender por qué le doy ese nombre. Comencemos con las funciones homográficas. Las funciones homográficas, para que vos las puedas detectar cuando te dan su fórmula, tienen esta forma. Son funciones racionales, es decir, están expresadas como una división, algo sobre algo, donde en el denominador me va a aparecer x, y siempre en el numerador y en el denominador te va a aparecer un polinomio de grado 1. Esto es, cuando la x te aparece elevado a la 1. Nunca te va a aparecer elevado al cuadrado, al cubo. En ese caso no sería homográfica, ¿sí? No nos mareemos con esto que capaz que te aparecen las letritas y no lo entendés bien. Acá abajo yo puse un ejemplo de función homográfica. Por ejemplo, esta es una función homográfica. 2x más 1 sobre x menos 3. La x no me parece elevada ni al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuarta. Recordad que para que sea una función homográfica tiene que aparecer la x en el denominador. En el numerador podría no aparecer la x, podría ser solo un numerito, ¿sí? Bien. Lo que hice acá fue mostrarte dos gráficos de funciones homográficas para que veas la facha que tienen esos gráficos, cómo se van a ver, ¿sí? Fíjate en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha tenés una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Siempre las funciones homográficas tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Tenés que recordar que las asíntotas verticales y horizontales lo que generan es que la función se acerque infinitamente a ellas, pero nunca las toque. Y van a tener esta forma. Vos fíjate que en este caso yo tengo graficada una curva acá y una curva acá. Lo que podría suceder también es que yo tenga otra función donde tengo, por ejemplo, la asíntota vertical y la horizontal, y tenga, por ejemplo, curva de este lado y curva de este lado. Lo que te quiero mostrar es lo siguiente, que siempre cuando lo que hacen las asíntotas verticales es dividir al plano en cuatro partes. Vos fíjate, yo acá estoy marcando una parte en fucsia, una parte en celeste, una parte en verde y una parte en amarillo, ¿sí? Cuando vos marcas la asíntota vertical y la asíntota horizontal, te quedan cuatro partes. Bueno, la gráfica de tu función va a estar en dos de esas partes y van a estar enfrentadas. Voy a borrar lo que se usa en azul y voy a dejar lo que estaba originalmente. La función que acá está dibujada en roja, fíjate que está en este sector que yo pinté de rosa o de violeta y en este sector que yo pinté de verde. Están enfrentadas. Se dice que son simétricas respecto a estas asíntotas. O podrían estar en la región celeste y en la región amarilla, pero siempre enfrentadas. No podrían estar, por ejemplo, dibujadas en la rosa y en la amarilla, porque estarían una arriba y una abajo. Esto no puede suceder. O no podrían estar, por ejemplo, en el sector verde y en el sector amarillo. Siempre cruzadas, ¿sí? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda también sucede lo mismo. Las asíntotas en este caso son los ejes. El eje Y es una asíntota, la asíntota vertical. El eje X es la otra asíntota. Y la función está pintada en azul. Y está una de este lado y otra curvita, pedacito de curva del otro lado. Van a tener esta pinta en general. Entonces vos cuando vayas a graficar este tipo de funciones tenés que tener en tu cabeza la forma que tienen para que sea más fácil de graficar. Pasemos a esta función en particular para ver cómo la graficaríamos. Recordamos que lo primero que hacemos es buscar el dominio de la función. Y en este caso el dominio de la función va a estar dado por todos los reales menos el número 3.
Recuerden que el dominio de la función, lo vimos en el video anterior, lo sacábamos igualando el denominador a 0. Yo en este caso no lo voy a hacer porque mentalmente podemos ver de manera fácil que para que este denominador dé 0, yo a x le tengo que poner 3, porque si hago 3 menos 3 es 0. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el 3. Si a vos te resulta necesario igualar a 0 y despejar x, lo haces. Una vez que se acaba el dominio, para hallar la asíntota vertical, la posible asíntota vertical, lo que tenía que hacer era tomar ese valor que había sacado del dominio y decir que ese valor era una posible asíntota vertical. ¿Cómo me daba cuenta si había una asíntota vertical en ese valor? Tenía que hacer el límite con x tendiendo a ese valor de la función, o sea, en este caso de 2x más 1 sobre x menos 3. Recordamos que como primera instancia lo que hacía era reemplazar el valor al que tendía la función en la x para ver si me daba indeterminado o no. En este caso, si reemplazo, me queda 2 por 3 más 1 en el numerador, me queda 3 menos 3 en el denominador. 2 por 3, 6 más 1, 7 en el numerador, 0 en el denominador. Y como estoy en el límite, un número sobre algo que tiende a 0 es infinito. Nosotros lo que hacíamos entonces era decir, bueno, en 3 puede haber una asíntota vertical. ¿Cómo sé si no hay o no una asíntota vertical? Hago el límite con x tendiendo a 3 de la función. Y si ese límite me da infinito, es porque en ese número había una asíntota vertical. Si no me hubiera dado infinito, no. Entonces puedo afirmar que en x igual 3 hay asíntota vertical. Bien, entonces ya sé que en mi gráfico voy a marcar como asíntota vertical al 3. Bien, y ahora me falta hallar la ecuación de la asíntota horizontal. Que para hallar la ecuación de la asíntota horizontal, simplemente lo que tenía que hacer era calcular el límite con x tendiendo a infinito de la función, que en este caso es 2x más 1 sobre x menos 3. Bueno, ya sabemos que este tipo de límites, cuando reemplazo por infinito, me da indeterminación infinito sobre infinito. Y este tipo de indeterminación la salvamos dividiendo todos los términos por la x de mayor grado. En este caso tendría que dividir todos los términos por x. Yo voy a evitar hacer todo eso porque lo hicimos en los videos anteriores y en ejercitaciones anteriores, y voy a poner el resultado directamente. Ustedes, si quieren, después para practicar lo hacen y verifican que este límite da 2. ¿Cómo sabía si mi función tenía asíntota horizontal? Porque cuando hacía el límite con x tendiendo a infinito de la función, me daba un número, y ese número era la asíntota horizontal. ¿Y cómo se escribía la ecuación de la asíntota horizontal? De esta manera: y igual 2, siempre igualando ahí. Entonces, tenemos que tiene asíntota vertical y asíntota horizontal. Las funciones homográficas siempre van a tener asíntotas verticales y horizontales. La asíntota vertical es 3, la asíntota horizontal es 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar en primera instancia marcando esas dos asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Vamos a confeccionar nuestros ejes cartesianos. Ahí con color negro, ahí está. Bien. Vamos a confeccionar nuestros ejes cartesianos. El eje Y, el eje vertical, el eje X, el eje horizontal. Y entonces habíamos dicho que, vamos a colocarlo acá al costadito, la asíntota vertical, la ecuación de la asíntota vertical era x igual 3, la ecuación de la asíntota horizontal era igual 2. Vamos a marcar entonces vertical y horizontal. X igual 3 la vertical, vamos a marcar 1, 2, 3 sobre el eje X, porque es la asíntota vertical. Entonces por aquí tenemos la asíntota vertical de la función. Y luego vamos a marcar
la asíntota horizontal que está en 2 del eje Y. La asíntota horizontal, 1, 2. Vamos a marcarla con otro color. Tenemos la asíntota horizontal que es horizontal obviamente y pasa por el eje Y. Entonces fíjense que estas dos asíntotas me dividen al plano en 4 partes. Esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Entonces tengo que tener en cuenta que cuando grafique la función podría estar, por ejemplo, voy a hacer hipotéticamente algo, podría estar una parte por aquí y una parte por aquí, o por acá y por acá. Tiene que estar enfrentado. ¿Estamos de acuerdo? No puede estar de otra manera. Vamos a borrar lo que escribí. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cómo hago para graficar la función? Porque las asíntotas las grafiqué. Perfecto. Bueno, uno de los elementos que puedo hallar en una función para poder marcarlos y que me den datos sobre ese gráfico es el corte con el eje X y el corte con el eje Y, que en todas las funciones se encuentra de la misma manera. Entonces, voy a volver a poner la fórmula de la función acá, 2x más 1 sobre x menos 3, acá abajo. F de x es igual a 2x más 1 sobre x menos 3. Y lo primero que voy a hacer entonces es hallar el corte con el eje X o la intersección con el eje X, que la puedo simbolizar así, miren. Intersección con eje X. O ustedes le pueden poner corte con el eje X o cero o raíces. Se llama todo de la misma manera. ¿Cómo hago para hallar el corte con el eje X o la intersección con el eje X? Igualo a 0. Esto ya lo saben. En cualquier función se hace así. Entonces voy a tomar la función, la fórmula de la función, que en este caso es 2x más 1 sobre x menos 3, y la voy a igualar a 0. De esta manera voy a sacar el valor donde la función corta el eje X. ¿Qué hago como primera instancia? Paso este x menos 3 multiplicando. Entonces me queda 2x más 1 igual a 0 por x menos 3. Y 0 por cualquier cosa es 0. O sea que en definitiva acá me queda 0. ¿Sí? Entonces ese x menos 3 ya lo puedo borrar y ya pongo 0. Y lo que me queda es pasar este 1 restando. 2x es igual a 0 menos 1, que es menos 1, y este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función corta el eje X en menos 1 medio. Esto me conviene escribirlo como número decimal para saber dónde marcarlo en el gráfico. Para escribirlo como número decimal, lo que tengo que hacer es hacer menos 1 dividido 2, que es fácil de hacer mentalmente, pero si no, recuerden que hacen esa división. Numerador dividido denominador. Menos 1 dividido 2, menos 0,5. Entonces, de esta manera, yo sé que la función corta al eje X en menos 0,5. Voy a la gráfica y marco un punto sobre el eje X en menos 0,5. Si este es el eje X y este es, según la escala que yo hice, menos 1, el menos 0,5 está acá. Entonces este es el corte con el eje X de la función en menos 0,5, que lo vamos a marcar. Y ahora quiero saber el corte con el eje Y. Hallar el corte con el eje Y es un poquito más fácil, porque en vez de igualar a 0, tengo que reemplazar por 0. Entonces el corte con el eje Y o la intersección con el eje Y la puedo escribir, en vez de esta manera, la puedo escribir así, miren. Intersección con eje Y. O si no, lo escribo con letritas. Lo que hago acá es reemplazar por 0. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que me aparece X, en vez de X, voy a poner 0 y voy a hacer la cuenta. Esto se simboliza así. Reemplazo a la función por 0. Esto va a ser igual a. Y como la función es esta que tengo acá, que yo voy a marcar en celeste, lo que tenés que hacer es, cada vez que me aparece X, en lugar de X, poner el 0. Entonces, vamos a hacer la cuenta. En vez de 2 por X más 1 en el numerador, voy a poner 2 por 0 más 1. Y en el denominador, en vez de X menos 3, voy a poner 0 menos 3. De esta manera, en el numerador me queda 1, en el denominador me queda
menos 3, por lo tanto menos 1/3. Y como lo tengo que marcar sobre el eje X, también voy a hacer la cuentita para saber a qué equivale menos 1/3. Entonces hago menos 1 dividido 3, que es menos 0,333, aproximadamente menos 0,3, ¿sí? Lo vamos a poner acá abajo, menos 0,3. Entonces este valor, que es el corte con el eje Y, lo voy a marcar en el eje Y. Entonces vamos al gráfico, vamos sobre el eje Y, que recuerden que el eje Y era el eje vertical, vamos a ponerle el nombre. Y si por acá abajo está el menos 1, el menos 0,3 esté ahí pegadito, ¿sí? Ahí estaría el menos 0,3. Bien, ahora, nosotros tenemos dos puntos de este lado. Fíjense, las asíntotas vertical y horizontal, la roja y la verde, dividían al plano en 4 partes. En esta parte de acá yo tengo 2 puntos, estos 2 puntos de ahí. Por lo tanto, esos 2 puntos ya los pondré a unir porque yo ya sé la forma que tiene. Van a ser algo así. Se va a acercar esto a la asíntota, nunca la va a tocar, va a pasar por ese punto por el otro, va a ir a esta asíntota y tampoco nunca la va a tocar. Ahora, la otra parte del gráfico no puede estar ni acá ni acá, porque dijimos que estaban enfrentados. O sea que tiene que estar acá, donde yo estoy haciendo el recuadro, la otra parte del gráfico. Yo, sabiendo el comportamiento de este tipo de funciones, lo que podría hacer es ya directamente hacer un gráfico aproximado y decir, bueno, esto da así. Y listo, porque son simétricas. Pero si me quiero asegurar, lo que puedo hacer es buscar 2 puntos más, por ejemplo, de la función. ¿De qué manera? De la siguiente. Miren, yo ya tengo esta función de este lado. Me faltarían algunos puntitos que sé que van a estar de este lado, acá, porque estaban enfrentadas, dijimos. Entonces, lo que me puedo armar es una tabla de valores. Me armo una tabla de valores. En la tabla de valores voy a elegir valores de X y voy a obtener como resultado valores de Y, ¿sí? Ahora, los valores de X los voy a elegir. ¿En dónde? Y yo sé que la otra parte de la función va a estar por acá, va a haber puntos acá, no sé dónde. O sea que si yo voy a elegir valores del eje X, tienen que ser de 3 para allá, porque para allá está la función. Puedo elegir el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, qué sé yo, cualquier valor. Entonces, vamos a elegir valores que estén a la derecha de 3, porque la asíntota vertical es 3. Siempre depende de la asíntota vertical, lo veo en el gráfico. Entonces, suponete que elijo el valor 4 y el valor 5. Ese valor 4 y ese valor 5, ¿dónde lo voy a reemplazar? Y lo voy a reemplazar en la función, ¿sí? La función era 2x más 1 sobre x menos 3. Entonces me toca acordar la fórmula de la función, que la voy a anotar acá. 2x más 1 sobre x menos 3 y voy a reemplazar por esos dos valores. Yo los elegí, podría haber elegido el 5, el 7, el 8, el 9, siempre que estén de 3 a la derecha. Porque yo quiero completar acá mi gráfico, ¿sí? En la parte esta. Entonces, si reemplazo la función por 4, es decir, en lugar de x pongo 4, me quedaría 2 por 4 más 1 sobre 4 menos 3. Entonces, en el numerador me queda 2 por 4, 8, más 1, 9, sobre 4 menos 3, que es 1. O sea que me da 9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reemplacé por 4, el resultado me dio 9. Entonces me puedo armar el punto y el punto que obtengo de reemplazar por 4 y obtener 9 es el punto 4 de X, 9 de Y. Este es el valor de X y este es el valor de Y. Y luego cuando reemplacé por 5, vamos a ver cuánto me da. En vez de X pongo 5. Quedaría 2 por 5 más 1 sobre 5 menos 3. Serían 2 por 5, 10, más 1, 11, sobre 5 menos 3, que es 2. Y en este caso lo que tendría que hacer es 11 dividido 2, que es 5,5, ¿sí? Me conviene pasarlo a número decimal, así sé exactamente dónde marcarlo. De esta manera, el punto que me queda es, para 5 de X, punto y coma, 5,5 de Y. Estos valores los voy a marcar en el gráfico.
Entonces voy a marcar el punto 4, 9. Para 4 de X, 9 de Y. Voy acá, ubico el 9 en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 4 de X que estaría por acá. Entonces para 4 de X y 9 de Y tendría ahí el punto. Y el otro punto dijimos que era para 5 de X, 5,5 de Y. El 5 de X estaría por acá. Y el 5,5 de Y, 2, 3, 4, 5. Y el 5,5 está ahí, entre la mitad, entre el 5 y el 6. Entonces el 4 de X, el 5 de X y el 5,5 de Y estaría por ahí. Entonces ahí tengo dos puntos que sé que están por acá. Lo uno, a esos dos puntos los uno, perdón. Y sé que tiene que dar algo así, una curvita que se acerque a las asíntotas, pero que nunca las toque. De esta manera voy a poder hacer siempre los gráficos de una función homográfica. Lo que me van a cambiar son los resultados. Entonces, primer paso, siempre hallo dominio. Para hallar el dominio igualaba a 0 el denominador. Luego hallo las asíntotas de la manera que hemos visto en clases anteriores. Luego lo que voy a hacer en el gráfico, marcar las asíntotas, la vertical y la horizontal, que siempre van a tener asíntotas verticales y horizontales, este tipo de funciones. Luego, para empezar a hacer el gráfico, hallo la intersección con el eje X igualando a 0 y despejando X. Hallo la intersección con el eje Y reemplazando por 0. Y acá voy a hacer una aclaración. Ojo, porque si el dominio hubieran sido todos los reales menos el 0, vos no podrías haber reemplazado por 0. Y en ese caso no tenía corte con el eje Y la función. Puede ser que la función no tenga corte con el eje Y. También puede ser que la función no tenga corte con el eje X, ¿sí? Eso va a pasar cuando las asíntotas coincidan con los ejes. Pero es un caso especial, ¿sí? Entonces, en general vamos a seguir estos pasos y una vez que puedo hallar la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y, me puedo armar una tablita de valores para encontrar algunos puntitos más porque me faltan y no me doy cuenta. Y de esta manera, esta pinta va a tener en general el gráfico de una función homográfica. Ahora vamos a ver el otro tipo de funciones que íbamos a analizar o que íbamos a aprender a graficar. Otro tipo de función racional me aparece. Fíjense que acá ya no es homográfica porque hay una X ahí dando vuelta al cuadrado. Entonces no podía pasar, no era homográfica cuando sucedía eso. Pero, ¿por qué le habré llamado rectas con problemas en su dominio? Porque esto no tiene la forma de una recta. Una recta no tenía algo dividido a algo. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Para comprender lo que digo, vamos a empezar analizando el dominio y si tiene o no tiene asíntotas. Entonces, si yo analizo el dominio de esta función, lo que tenía que hacer era ver cuándo el denominador se anulaba, porque no podía dar 0, igualaba a 0. Si yo hago todos esos pasos, que ustedes ya saben cómo hacerlo, eso me da que el dominio son todos los reales menos el 2, en este caso. ¿Por qué menos el 2? Porque si yo pongo 2 acá, 2 menos 2 me da 0, y no podía dividir por 2, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, si el dominio son todos los reales menos el 2 es una posible asíntota vertical. Entonces, lo que voy a hacer es analizar si 2 es asíntota vertical. Para poder decidir si en 2 había una asíntota vertical, tenía que hacer el límite con X tendiendo a 2 de la función. Y me tenía que dar infinito. Si no me da infinito, no era asíntota vertical. Primero reemplazo por 2. Me quedaría 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. En el numerador me queda 4 menos 4, 0. En el denominador 0. Me queda una indeterminación. Entonces yo, si me queda una indeterminación, tengo que salvar la indeterminación para saber si me va a dar infinito o no. Entonces, si quiero salvar la indeterminación, lo que tenía que hacer en estos casos que tenía una indeterminación 0 sobre 0 de cociente de polinomios, era factoriar numerador y denominador, o el que se pudiera factoriar. En este caso puedo factoriar el numerador,
aplicando diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados, si la hago en un cálculo auxiliar, lo que hago es hacer la raíz cuadrada de x cuadrado y hacer la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de x cuadrado, simplifico el cuadrado con la raíz, me queda x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces lo que hacía era tomar esto y hacer la multiplicación de la suma por la resta de esto. Entonces en este caso me quedaría el límite con x tendiendo a 2, en vez de x cuadrado menos 4 lo factoreo y me queda x más 2 por x menos 2. Y en el denominador me queda x menos 2. De esta manera, que es mi objetivo, en definitiva, simplifico los x menos 2 y por último obtengo el límite con x tendiendo a 2 de x más 2, que es lo que me queda en el numerador. Y si reemplazo nuevamente por 2, 2 más 2 es igual a 4. Ahora, este límite me dio 4, pero para que sea asíntota vertical tenía que darme infinito. Por lo tanto, x igual 2 no es asíntota vertical. No es asíntota vertical. Porque para que lo sea me tenía que dar infinito, como en el caso anterior. Perfecto. Vamos a ver si esta función tiene asíntota horizontal. Para saber si la función tiene asíntota horizontal, simplemente lo que hacía era hacer el límite con x tendiendo a infinito de la función. X cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Ya sabemos que esta es una indeterminación infinito sobre infinito. Lo que vamos a hacer es salvar la indeterminación. Para salvar la indeterminación, lo que hacíamos era dividir por la x de mayor grado. En este caso, la x al cuadrado es el mayor grado. Entonces divido todos los términos por x al cuadrado. Si hago esto, me queda x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 4 dividido x al cuadrado, en el denominador x dividido x al cuadrado menos 2 dividido x al cuadrado. Y ahora simplifico. Me queda el límite con x tendiendo a infinito de. Si simplifico acá los cuadrados me queda 1. Ojo, me queda 1, no me queda 0. Menos. En el segundo término no hay nada que simplificar. Me queda 4 sobre x al cuadrado. En el denominador voy a simplificar esta x con este 2. Me queda 1 sobre x. Menos. Y luego en este término de acá no tengo nada para simplificar. 2 sobre x al cuadrado. Luego lo que hago es volver a reemplazar en las x por el infinito. Y ya sabemos que si yo tengo un número sobre algo que tiende a infinito es 0. Como acá voy a poner el infinito, acá el infinito y acá el infinito, esto va a tender a 0, esto va a tender a 0 y esto también. O sea, cada vez que me aparezca la x en el denominador va a tender a 0. Por lo tanto, este límite me va a quedar como el 1 que tengo acá, menos 0, sobre 0, menos 0. Es decir, me queda 1 sobre 0. Y un número sobre algo que tiende a 0 es infinito. Ahora, para que tuviera asíntota horizontal, me tenía que dar un número acá. Y ese número iba a ser la asíntota horizontal. Como me dio infinito, no tiene asíntota horizontal. Por lo tanto, esta función en particular no tiene ni asíntota vertical ni asíntota horizontal. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy frente a este tipo de funciones? Porque me va a suceder esto. Cuando yo vaya a buscar la asíntota vertical y la asíntota horizontal, no va a tener ninguna de las dos. Entonces, cuando yo vaya a graficar, no voy a dibujar ninguna asíntota porque no las tiene. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de esta función? Porque yo lo que hacía era arrancando, o sea, marcando, digamos, el arranque de mi gráfico era marcar las asíntotas. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer los ejes cartesianos.
eje vertical, eje Y, eje horizontal, eje X. Ponemos los nombres siempre a los ejes. Vamos a escribir nuestra función acá al costado. F de X igual a X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2. Verifiquemos que era esa, X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2. Y tengo que graficar esta función. Claro, pero no tienen ni asíntotas verticales ni asíntotas horizontales. Pero me tengo que acordar una cosa, que yo pude simplificar en el límite. ¿Se acuerdan que yo simplifiqué en el límite? Pude factoriar. Entonces voy a hacer eso mismo. Voy a expresar esta función de otra manera. Como yo este x cuadrado menos 4 lo podía escribir como x más 2 por x menos 2, lo voy a escribir de esa manera. Digo, bueno, yo el numerador lo escribí como x más 2 por x menos 2. Es una forma equivalente sobre el denominador. Estoy repitiendo lo que había hecho en el cálculo de la asíntota y esto lo simplifiqué. O sea que la fórmula de la función es la misma, escribirlo de esta forma es lo mismo que escribirlo de esta forma porque es algo equivalente, por eso yo pongo que es igual. ¿Sí? Lo que pasa es que acá me lo escriben de una forma media camuflada, pero decir esto es lo mismo que decir esto. Ahora, esto último que yo escribí acá, x más 2, es la forma o la fórmula de una función lineal. Pero tengo que tener cuidado, porque al comienzo yo había dicho que el dominio eran todos los reales menos el 2, porque ese 2 generaba que el denominador sea 0. Entonces yo voy a graficar esta función lineal, la voy a graficar, pero después voy a tener que tener cuidado en algo. Grafico la función lineal que me va a quedar en estos casos cuando yo no tenga ni asíntota vertical ni asíntota horizontal, luego de simplificar, siempre me tiene que quedar una función lineal, de la forma que yo sepa graficarla. Con tabla, haciendo movimientos, como quieran. Algunos se mueven a la derecha, para arriba, para abajo. Por ejemplo, si quieren hacer una tablita para graficar esa función lineal, pueden hacerla como lo hicimos hoy, ¿sí? Un valor de X, un valor de Y. Y elijo un valor de X y un valor de Y. No voy a elegir el 2, porque ese 2 lo saqué del dominio. Ojo. Entonces puedo elegir, por ejemplo, el 0 y el 1, por decir algo. Si elijo el 0, lo que tengo que hacer es ir y reemplazar a la X por 0. Entonces me quedaría 0 más 2, que es 2. Quiere decir que esa función pasa por el punto 0,2. Y si elijo el 1, voy a la X y en vez de poner X pongo 1. Me quedaría 1 más 2. 1 más 2, que es 3. Quiere decir que esa función pasa por el punto 1 de X, 3 de Y. Voy a marcar esos puntos. Para 0, 2, 1, 2. Para 1, 3. Para 1 de X, 1, 2, 3 de Y. Y esta es una recta, ¿sí? Que la pueden graficar de muchas otras maneras. Hay maneras mucho más fáciles de graficar una recta. Entonces, voy a unir esos dos puntos, porque con 2 puntos ya puedo graficar una recta. Si ustedes quieren elegir más valores en la tabla, los eligen. Ahora, ¿en qué era que tenía que tener cuidado? ¿Qué es la diferencia que tiene esto con una recta? En lo siguiente, fíjense. En el dominio me decía, mirá que vos podés poner cualquier valor real menos el 2. El 2 de la X no lo podés poner, el 2 de la X está acá. Entonces lo que voy a tener que hacer en este tipo de gráficos es para el 2, porque es el problema que tiene el dominio, buscar la recta y acá donde tengo la recta hacerle un agujerito, porque no existe ese valor para esa recta. ¿Esto qué quiere decir? Que la recta siempre la puedo graficar, pero cuando llega a 2, acá en realidad no tiene función. Acá no hay función. ¿Por qué? Porque no puedes reemplazar por 2. Entonces esta parte la vamos a borrar. Entonces me queda un agujerito. Por eso, al comienzo, yo les puse que esto se llamaba función rectas con problemas en su dominio.
El problema en su dominio siempre va a ser un valor que vas a quitar del dominio. Y en el gráfico lo vas a indicar como un puntito con un agujerito. En este problema, en este caso, el problema estaba en 2. Entonces buscas a la recta en el valor 2 y la quitas, la desdibujás, no la dibujas más en 2. Y así sucesivamente. Si el problema fuera en 3, lo haces en 3. Si el problema fuera en menos 1, lo haces en menos 1. Entonces, en general, vamos a poder graficar dos funciones. Las funciones homográficas, que tienen asíntota vertical y asíntota horizontal, y las rectas con problemas en su dominio, que nos vamos a dar cuenta que son ellas. ¿Por qué? Porque cuando calcules la asíntota vertical y la horizontal, no van a tener, pero sí van a tener problema en su dominio, y lo vas a indicar en el gráfico quitándole ese valorcito a la recta.